es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Esta noche no hay lugar común con Vladimir Sagaido. Él es el director artístico de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional. Mexicano por naturalización, originario de Rusia. Tiene mucho que contarnos esta noche. Vladimir, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, encantado. Es una biografía que vale la pena, en fin, resaltar aquí por algunos de sus momentos clave. En efecto, nace en la actual Rusia, pero entonces era la Unión Soviética. Sí, era. San Petersburgo y Moscú, dos ciudades que te marcaron en tu carrera musical. Quisiera un poco preguntarte primero por eso, por esa rivalidad artística que han tenido esas dos ciudades y que parecían dos universos distintos incluso. Claro, claro que sí. Bueno, desde luego, todavía yo nací en Leningrado, Unión Soviética, y pues No en San Petersburgo. no en San Petersburgo, aunque pues todas las personas que me rodeaban todavía algunos nacieron en Petrogrado, y conocí gente que nació todavía antes de la Revolución Rusa. Entonces estamos hablando de, como usted dice, de la rivalidad, no solamente cultural, pues estamos hablando de dos ciudades que han sido capitales de un enorme país, un enorme imperio. En Moscú, la más antigua, San Petersburgo, fundada por Pedro el Grande, pues obviamente con orientación hacia los valores europeos, esta comunicación, entonces, con Europa. Entonces, hablamos de unas escuelas tanto artísticas muy distintas. Tengo ahí. Pedro el Grande decide que va a europizar, Es correcto. digamos, la gran madre Rusia. Sí, es correcto. Y Moscú decide que tiene una identidad distinta a la europea occidental. Eso en música a ver, no sé, entre los teatros, el Mariinsky, el Bolshoi, entre los músicos de uno y otro lado, entre sus compositores. Sí. Pues hablamos de las formas muy diferentes inclusive de pensar, ¿no? En San Petersburgo la gente es un poquito más fría, más reservada. Hay hasta un poco de snobismo, ¿no? En Moscú la gente es más libre, más abierta, como ha sido la capital que siempre absorbía muchísimo. Es como, Moscú es casi como la Ciudad de México. Hay muchísimo movimiento, hay mucho de todo, ¿sí? Y en San Petersburgo es como más solemne, diría yo. En cuanto a las escuelas artísticas, pues son las tradiciones un poquito más, yo creo que más pioneras en violín, en piano. Estamos hablando de la plantilla del Conservatorio de San Petersburgo, estaba incorporada por los músicos que no tenían nada que ver que no crecieron en Rusia. Estamos hablando de Henry Wieniawski, gran violinista. Estamos hablando de músicos alemanes, franceses, italianos que estaban en San Petersburgo en ese entonces. La verdad, pues sí, las formas de cómo toca uno, de cómo uno trata de expresarse es distinto. Inclusive en el idioma se nota un poco. El Mariinsky es un teatro patrimonio de la humanidad. Y ahí trabajó tu madre. A ver, Sí. cuéntame cómo el Mariinsky, tu madre y tú están ligados. No, pues fue una parte de mi vida súper interesante porque desde muy pequeño me trajo a la orquesta. Yo creo que conocí la orquesta, el teatro en vivo, cuando tenía 4 años, si no menos, ¿no? Y pues no había una guardería y me dejaban ¿Tu ahí mamá qué sentado. hacía en el Ella, Mariinsky? ella tocaba el viola. Viola es un instrumento un poquito más grande que el violín. Ella estaba en la sección de violas, tocando sobre todo todo lo que se trata del ballet. O sea, el Lago de los Cisnes, Cascanueces, La Bella Durmiente. Yo crecí con Tchaikovsky, con esta música, y crecí dentro del foso del teatro con todos los músicos. O sea, no había un destino distinto para ti. No, es muy difícil.
empiezas después una jornada larga que, en fin, te hace salir de Rusia y empiezas a recorrer Alemania y pasas temporadas en distintos países europeos y de pronto un día llegas a México. Antes de hablar de México, cuéntame de esa jornada, de ese periplo que hiciste por Europa. Sí, pues es un periodo también interesante porque cuando tú estudias música, a veces piensas, no, pues es algo que me gusta y a lo mejor pues, lo dejo un rato, pero en mi caso no lo era. Entonces la escuela era muy rigurosa, entonces me ponía a competir en los concursos internacionales. El primero yo gané en Alemania, luego fue en Rusia misma, en ¿Ahí como Francia. pianista o como No, con violonchelista? violonchelista ya. El piano ya dejé a segundo plano porque quisiera yo elegir un instrumento de cuerda. Entonces empecé a sobresalir y a través de concursos el conservatorio me mandaba invitaciones para tocar en distintos lugares. Entonces sí recorrí un poquito de Europa. ¿Puedo saber tu compositor favorito de cello? O sea, Sostakovich o Bach. Pues es que tal cual no son muy para violonchelo. No es, o sea, tienen sus obras, pero de entre mis favoritos, obviamente está el Tchaikovsky y también Sylvester Revueltas. Es un Revuelta. compositor que me vuelve loco, sí, A ver, vamos ahora a hablar de tu llegada a México sí, hace 23 años. es correcto. A ver, ¿cómo resulta que el Golfo de México te recibe y la Ciudad de México te hospeda y te nacionaliza? Es interesante porque fue un proyecto que creó un director mexicano, José Mira Montes Zapata, un egresado del Conservatorio de Leningrado aquel entonces. Él estudió ahí dirección orquesta, dirección coral. Él me conoció desde que yo tenía 4 años. Él estaba con mi violonchelo ahí en los pasillos del conservatorio. Y él, cuando hizo su examen final, decidió que en algún día va a ser en San Luis Potosí, donde nació él, una orquesta por primera vez en esta ciudad. Entonces, San Luis Potosí no tenía orquesta. no, no tenía orquesta estable. O sea, Querétaro tenía obviamente Durango tiene, Durango, Jalisco. Jalisco, Sí, sí, Sonora, sí, sí. Sonora, sí. No tenía, o sea, una estable. Entonces, él ah, organiza un proyecto, desde mi punto de vista, pues muy loco, em, atraer más o menos de 40 a 50 músicos de Europa, o sea, principalmente de Rusia, para que ellos vinieran a México a fundar una orquesta y a sembrar una educación profesional en las escuelas de San Luis Potosí. Había seguido tu trayectoria y te eligió entre esas Sí, me 40 dijo, sí, personas. no, yo audicioné, concursé y fue el músico más joven de la historia de las orquestas en México. Tenía 14 años, ella era jefe de sección de violonchelos, junto con otros compañeros rusos. Más o menos eso hizo hace A 30 ver, y tantos años te, Maestro Lozano, aquí en a México. ver, te detengo. Todo lo que me contaste antes Sí, fue entre los 4 y los 14 años. eso fue como entre 6 y 14, sí, Y a los 14 llegas a es México. correcto. Era una orquesta muy joven. No, era orquesta profesional. Mis compañeros eran músicos de 30, de 40, de 60 años. ¿Y por qué te entrega entonces la titularidad de las cuerdas? Bueno, es una sección. Yo tenía tenía una compañera que, bueno, me rebasaba como doble la edad, pero por mi nivel artístico, por mi desempeño, por mis logros y por mi audición, yo fui el que la audicioné, decidieron de colocarme ahí. Y además también era muy buena imagen de la orquesta, porque mis compañeros, la otra mitad de la orquesta eran mexicanos, eran músicos potosinos. Yo tenía 14, ellos tenían como 18 o 20, pero eran súper talentos, y son súper talentos. Realmente tu mamá deja también Rusia y se viene También contigo. deja Rusia Y y también le gusta México. no, le encanta. Ella fue la primera que no quiso regresar. ¿Cuándo te diste cuenta que ya no ibas a regresar? Justo cuando, en 2000, llegué, 2001 volví a Rusia para terminar mis estudios y ya desde que pisé la tierra en Moscú, dije, no, creo que ya me quiero ir a regresar a casa. Este programa se llama No hay lugar común y voy a incurrir en un lugar común. ¿Por qué los mexicanos nos sentimos bien en Rusia y por qué los rusos se sienten bien en México? ¿Me puedes explicar Oh, cómo estando tan lejos geográficamente, incluso culturalmente, lingüísticamente, sí, hay algo que funciona y nunca he sabido explicarlo? yo encuentro muchas cosas muy parecidas en cuanto al carácter, a cuanto tener tanto en pasión, tanto dices, yo, mis ganas, y yo voy a hacer, yo voy a lograr. Yo creo que son dos pueblos con un espíritu, digamos, con un programa genético espiritual muy, muy fuerte.
espiritual. También espiritual, muy, muy fuerte. Pues han pasado por cosas en la historia muy Las dos trágicas. revoluciones del Las dos siglo XX, revoluciones, importantes, exactamente. personajes muy Es potentes, correcto. caudillescos. Sí, sí, es correcto. Yo, el sentido del humor, la El verdad es que sentido sí, de yo veo humor, las películas rusas de los años 70 y me río a carcajadas. No me exactamente. pasa con las suecas. No, 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 es otra cosa. Además, Conservatorio de Moscú y México son hermanitos, tienen Sí. más de 150 años ambos. Estamos hablando de una cultura, y te voy a decir que México y Rusia, antes, cuando el México era Gran México, tenían frontera. Entonces, éramos países vecinos, literalmente. Pues si Sí, vamos a casi tomar con la Alaska. frontera, Sí. sí, antes pues somos vecinos. Pues esta conversación daría para muchísimo más. Déjame Sí, terminar con la última sí. pregunta. ¿Te ha tocado consagrarte como director de orquesta? Ahora director artístico en el PN, pero la verdad has estado casi en todas las orquestas de los estados mexicanos. Ser director de orquesta es lo tuyo. Ya no el cello, ya no el piano. No, sí, también. Yo creo que dirección de orquesta es una cuestión que abarca todas las experiencias musicales y es una responsabilidad muy grande de interpretar el repertorio que yo siempre quisiera interpretar. Digamos que en violonchelo, pues puedes interpretar la sinfonía de no, Julián Carrillo o de Tchaikovsky, pues estando en la sección. Entonces, cuando un músico, todos los músicos somos creadores artísticos, quiere ejercer un poder de una interpretación, de proponer una versión diferente, ahí es donde tú tienes que pararte frente al podio y dirigir la orquesta. ¿Por qué Silvestre Revueltas te conmovió tan pronto? Porque uno de los primeros conciertos que dimos fue de música mexicana. Llegamos en julio, entonces el septiembre era el mes patrio. De hecho, de todos nosotros nos confundió, empezaba a confundir muchísimo esos ritmos de guapangos, esos ritmos raros, porque nosotros en Europa, pues 1, 2, 3, 4, ¿no? Y aquí está 3 por 2, 6 octavos, medio bailable, medio, o sea, incómodo. Entonces, no sé, yo sentía muy exótico. Y además su obra es tan fuerte, tiene muchísima personalidad que me impactó desde la primera vez que hice Sensemayá, Noche de los Mayas. Una fuerza casi del centro de la tierra. Es correcto. David, te agradezco muchísimo. La verdad es que fue una conversación que en realidad se queda a medias. Nos debemos más. Gracias. Gracias por venir aquí a No hay lugar común. Nos encontramos próximo sábado, 11 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar común.